El tema que vamos a ver en esta clase es mezclas de gases, o sea, cuando tenemos en un recipiente no solo un tipo de gas, sino dos o más. Por ejemplo, acá lo que vemos es un recipiente donde tenemos tres gases diferentes. Tenemos el neón, que está representado por estas partículas más chiquitas, habría 4. Este oxígeno 3 que se llama ozono hay 2. Y de kriptón tenemos 3 que son estas más grandes. Cuando hablamos de una mezcla de gases, lo más importante a saber es que la presión total está dada por todas las partículas. Y cuando hablamos de presión total estamos teniendo en cuenta todos los gases, en este caso los tres gases. Cuando hablamos de presión parcial, vamos a estar hablando de la presión que ejerce ese gas en particular. Por ejemplo, la presión parcial del ozono va a estar dado por los choques que hagan esas partículas de ozono. La presión parcial del neón va a estar dado por los choques del neón. Y la presión parcial del kriptón va a estar dada por los choques del kriptón. Lo que tenemos que ver es que lo más importante es saber que la presión parcial de un gas no depende de la de otro. Por ejemplo, yo puedo tener solamente el ozono en este recipiente, o sea, si yo tuviese solamente esto, ejercería la misma presión parcial que teniendo el resto. ¿Por qué? Porque sus choques son independientes de los choques del resto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende la presión parcial? Del número de partículas que yo tenga. Si yo tengo 2 moles de ozono, la presión va a depender de esos 2 moles de ozono. Y no importa cuántos átomos esté formada esa molécula. Por ejemplo, la presión que ejerce una molécula de ozono es la misma que la que ejerce una molécula de neón, porque hace un solo choque. ¿Sí? O sea que no importa si el gas es monoatómico, o sea, formado por un átomo, o triatómico, formado por 3, o formado por 2. Eso no interesa. Entonces, lo importante a saber es que la presión que ejerce un gas depende del número de partículas y es independiente de su composición atómica. No nos importa cuántos átomos forme una molécula de ese gas. Vamos a ver entonces unos conceptos, empezando por la fracción molar. Cuando hablamos de la fracción molar de un gas, de lo que hablamos es de los moles que hay de ese gas sobre los moles totales que yo tengo. Hagamos para el ejemplo que tengo acá. Vamos a calcular las fracciones molares del neón, del ozono y del kriptón. Empecemos por la fracción molar del neón. Lo que me tengo que fijar es cuántos moles de neón tengo en moles totales. Hagamos de cuenta que estos son moles. Moles de neón, que eran estos, tengo 4. Entonces, para la fracción molar del neón va a ser 4 sobre los moles totales. Que los moles totales son la cantidad de partículas que hay acá. De neón teníamos 4, de ozono teníamos 2 y de kriptón teníamos 3. O sea que si sumamos sería 4 más 2, 6, más 3, 9. En total tenemos 9 partículas acá adentro. O sea, hagamos como que son 9 moles. Entonces, si yo tengo 4 moles de neón de cada 9 totales, esa es su fracción molar. Hago la división. 4 dividido 9 y esto da 0,44. Esa es la fracción molar del neón. Hagamos lo mismo para el ozono. Del ozono había 2 de cada 9. 2 sobre 9 da 0,22. Y ahora hagamos del kriptón. El kriptón teníamos 3. 3 sobre 9 da 0,33. ¿Sí? Entonces estas son las fracciones molares. Que lo que me está simbolizando es que del total de moles, qué proporción tengo de cada gas. Y la suma de todas las fracciones molares siempre tiene que darnos 1 o aproximadamente 1. ¿Sí? Si hacemos 0,44 más 0,22 más 0,33, esto da 0,99, o sea 1. La suma de todas las fracciones molares entonces siempre va a dar la unidad que es 1. Veamos ahora el concepto de presión total. Como ya dije, la presión total es la suma de todas las presiones parciales. En este caso la presión total va a estar dada por la presión parcial del neón más la del ozono más las del kriptón. Siempre para cualquier sistema la presión total es la suma de las presiones parciales de todos los gases que haya en ese sistema.
¿Cómo podemos calcular cada una de esas presiones parciales? Tenemos dos formas y eso va a depender de qué ejercicio me den. Una de las formas para calcular una presión parcial es hacer la misma fórmula que vimos antes. P por B es igual a N por R por T. ¿Sí? Lo único que voy a hacer es, acá en vez de poner los moles totales, poner los moles de ese gas en particular. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero calcular una presión parcial del neón, voy a poner los moles de neón solamente y el resultado me va a dar la presión del neón. Si quiero calcular una presión total, obviamente pongo los moles totales. Entonces depende de qué moles de qué ponga acá, va a ser la presión que esté calculando. Por otra parte, puedo calcularla con esta fórmula, que es que la presión parcial de un gas es la fracción molar del gas por la presión total. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si a mí me dicen que la presión total es de 1 atmósfera y yo quiero calcular la presión parcial, por ejemplo, del neón, en este caso, lo que hago es multiplico su fracción molar del neón, la fracción molar me había dado 0,44, por la presión total que haya, por ejemplo, si fuese de 1 atmósfera, hago la multiplicación, me va a dar 0,44 atmósferas. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por de esa presión total qué fracción representa el gas. ¿Sí? Entonces esa es otra forma de calcularlo en caso de que me den la presión total y yo pueda calcular o me den la fracción molar, las multiplico y calculo la presión parcial. Entonces estas dos son las maneras de calcularlo. Veamos entonces algunos ejercicios con esto. Lo que tenemos acá es el ejercicio 5.22 de la guía, que lo que dice es que en un recipiente de 3 litros lo que tenemos son 20 gramos de cloro 2, 18 gramos de metano y 9 gramos de xenón. Me dan la presión total del sistema, que es 4,70 atmósferas, y me preguntan las fracciones molares y las presiones parciales que tengo en esa mezcla. Entonces, lo que voy a empezar como siempre es a poner los datos. Me va diciendo los distintos gases. Dice, el recipiente es de 3 litros, o sea, el volumen 3 litros. 20 gramos de cloro 2, o sea, de cloro 2, 20 gramos. Después dice, 18 gramos de CH4, que es metano. CH4, 18 gramos. Y xenón, 9 gramos. Esos son los datos. Me dan la presión total del sistema, 4,70 atmósferas. Presión total, 4,70. Y me pregunta primero las fracciones molares y después las presiones parciales de cada componente. O sea que lo que tendríamos que hacer es como hicimos recién. Primero calcular las fracciones molares y después al multiplicarlo por la presión total me va a dar las parciales. El tema es que para calcular las fracciones molares lo que yo voy a necesitar son los moles. ¿Y acá qué me está dando? Me está dando los gramos de cada gas. Entonces lo que voy a tener que hacer es esto, pasarlo a moles, para poder saber los moles de cada uno y también los moles totales que estoy teniendo en ese recipiente. ¿Cómo pasamos? Haciendo que los moles era la masa dividido la masa molar. De esa forma vamos a calcular los moles de cada uno. Por ejemplo, los moles para el cloro 2 es la masa, que son los 20 gramos del cloro, sobre la masa molar del cloro 2, que la masa molar del cloro es 35,45. Si lo multiplico por 2 me da 70,9. Esa sería la masa molar. Gramos mol. Se va a gramos con gramos y esto me va a quedar en moles. Hago entonces la división 20 dividido 70,9. Me da 0,28. 0,282 moles. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para el metano, que es carbono, hidrógeno 4. Los gramos son 18 gramos, esa es la masa. Y la masa molar es el carbono 12 más 4 del hidrógeno. Tendríamos 16 gramos mol.
se va gramos con gramos, esto queda en moles y hacemos la cuenta 18 dividido 16. Da 1,13 moles. Por último hago los moles del xenón, que es la masa del xenón, que es 9 gramos, dividido la masa molar del xenón, que sería 131,3 o 131 gramos por cada mol. Se va a gramos con gramos y hago 9 dividido 131, 0,0687 moles. Entonces ahí lo que hice es saqué los moles de cada uno. Si yo los sumo, los moles, los distintos moles que tengo, me va a dar los moles totales que me van a servir para hacer la fracción molar. Entonces sumo esos moles, sumo 0,282 más 1,13 más 0,0687. Me da 1,48 moles en total. Esos son los moles totales. Entonces ahora sí puedo calcular las fracciones molares para cada uno. Hagamos la fracción molar del cloro 2. Es los moles de cloro dividido los moles totales. Moles de cloro 0,282 moles sobre los moles totales 1,48. Entonces ahí hacemos 0,282 dividido 1,48 da 0,191 si lo redondeamos. 0,191, esa es la fracción molar. La fracción molar no lleva unidades. Si acá quieren ponen mol y se tacha. ¿Sí? La fracción molar es un número sin unidades. Ahora hacemos la fracción molar del metano, que es 1,13 moles dividido 1,48. Hacemos entonces 1,13 dividido 1,48, nos da 0,764. Y por último hacemos la fracción molar del xenón, que es 0,0687 dividido 1,48. Da 0,0464. Bueno, ahí tengo todas las fracciones molares. Si quiero controlar si esto está bien, las voy a sumar para que me des 1 o cerca de 1. 0,181 más 0,764 más 0,0464 me da 0,99, o sea, si lo redondeo me da 1, o sea que está bien hecho. Entonces ahí ya tengo las fracciones molares, que es una de las cosas que me pedían. Y por último tengo que sacar las presiones parciales de cada componente de la mezcla, o sea, las presiones parciales de cada gas. Entonces, ¿cómo hago las presiones parciales? Voy a hacer, para sacar la presión parcial del cloro 2, lo que hago es la fracción molar del cloro, o sea, 0,191. Y lo voy a multiplicar por la presión total, que es 4,70 atmósferas. Y esto me va a dar en atmósfera. Entonces 0,191 por 4,70 da 0,898 atmósferas. Hago lo mismo para el metano. Presión parcial del metano sería su fracción molar 0,764 por la presión total, que es 470. Entonces hacemos esa cuenta. 0,764 por 470 da 3,59. Y por último
la presión parcial del xenón, que va a ser su fracción molar 0,0464 por 470, que es la presión total. Entonces hacemos esa cuenta, 0,0464 por 4,70 me da 0,218. Esto todo en atmósferas. Bueno, entonces ahí ya tenemos las tres presiones parciales. Si queremos verificar si esto está bien, sumamos las tres presiones parciales y nos tiene que dar la presión total. Entonces ahí voy a sumarlas. Hago 0,898 más 3,59 más 0,218 me da 4,70. 4,70 era la presión total. Entonces quiere decir que el ejercicio está bien. Pasemos a otro más. Vamos a hacer el 5.25, que lo que dice este ejercicio es que en un recipiente vacío y rígido se introdujeron 6,40 miligramos de metano, 350 miligramos de argón y 450 miligramos de nitrógeno, siendo la presión parcial de este último de 304 hectopascales a 27 grados Celsius. Me preguntan el volumen del recipiente y la presión ejercida por la mezcla de gases. Bueno, vamos a empezar entonces poniendo los datos. ¿Qué nos va dando de cada uno? Nos va dando las masas. Dice que el recipiente está vacío, es rígido, y lo que se introdujeron son 640 miligramos de metano. Metano era CH4. Tenemos entonces 640 miligramos. Si esto ya lo queremos ir pasando a gramos, tiene que estar en gramos. Sabemos que en un gramo son 1000 miligramos, 640 miligramos X. Hay que hacer 640 por 1 dividido 1000. O sea, hacer 640 dividido 1000 y da 0,64 gramos. Después tenemos de argón 350 miligramos. Si hacemos la misma cuenta, la regla de 3 va a dar 0,35 gramos. Y por último, de nitrógeno, 450 miligramos. Acá ojo, porque el nitrógeno, para que sea gaseoso, va biatómico, ¿sí? De A2, porque no se encuentra estable solo. Al igual esto va a pasar lo mismo con, por ejemplo, con el cloro, con el bromo, todos los gases, flúor, todos los que sean los gases, se encuentran unidos de A2 para ser estables. Entonces de nitrógeno tenemos 450 miligramos, que si lo pasamos a gramos va a ser 0,45 gramos. Esos son los datos que nos da hasta ahora. Y nos dice que tenemos la presión parcial de este último, o sea del nitrógeno. La presión parcial es de 304 hectopascales. Presión parcial de nitrógeno 304 hectopascales. Y la temperatura nos da del sistema 27 grados. Bueno, ya sabemos que si tenemos que usar las fórmulas, esto tiene que estar en Kelvin, esto tiene que estar en atmósferas, así que ya lo empezamos a pasar. Esto le sumamos 273, o sea que hacemos 27 más 273, nos va a dar 300 Kelvin. Y esto, los 304 hectopascales, hacemos la regla de 3. Recordemos que una atmósfera son 1013,25 hectopascales. 304 hectopascales X. Entonces ahí hacemos 304 por 1, que da lo mismo, dividido 1013,25, eso da 0,300. Entonces 0,300 atmósferas es la presión. Siempre tiene que estar en las unidades correspondientes. Entonces acá de miligramos a gramos, de hectopascales a atmósferas, de Celsius a Kelvin, ¿sí? Para empezar. Y ahora sí, lo que me están preguntando en el A es el volumen del recipiente. El volumen no lo sé. Y obviamente para saber un volumen
En un ejercicio en el que tengo un solo estado, la fórmula que tengo que usar es esta. Y yo lo único que sé la presión acá es del nitrógeno, ¿sí? Yo puedo usar esta fórmula. Si yo acá pongo la presión parcial del nitrógeno y pongo los moles del nitrógeno, me va a dar el volumen del recipiente. ¿Por qué? Y porque digamos, cada presión parcial es independiente de la otra. Si yo acá uso todos los datos del nitrógeno, puedo calcular perfectamente el volumen de todo el recipiente. Pero lo que tengo que usar es que si yo acá voy a poner la presión parcial del nitrógeno, tengo que poner los moles de nitrógeno, no puedo poner los moles totales. Uso el nitrógeno para calcular en qué volumen está ese nitrógeno. Entonces voy a usar los datos del nitrógeno, que es el único que me está dando la presión. Y lo que voy a despejar es este volumen. Entonces, lo que voy a necesitar también son los moles del nitrógeno para ponerlos acá. Y los moles los vamos a sacar de los gramos. Los moles, recordemos que era la masa sobre la masa molar. Entonces la masa es 0,45 gramos sobre la masa molar, que la masa, digamos, el peso molecular del nitrógeno es 14, pero como es nitrógeno 2, es 28 gramos mol. Entonces acá hacemos 0,45 dividido 28 y esto da 0,0161. Entonces 0,0161, esos son los moles. Los voy a poner acá. Entonces presión, es la presión parcial que me dieron como dato, 0,300 atmósferas. Volumen no lo sé, moles del nitrógeno 0,0161 por la letra R, que es 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, por la temperatura que tiene que estar en Kelvin, que ya la pasé, 300. Ahora empiezo tachando unidades, se va atmósferas con atmósferas, se va Kelvin con Kelvin, se van los moles y esto me va a quedar el volumen del recipiente en litros. Para que poder despejar un volumen, dejo la B acá y esto lo paso dividiendo. O sea que lo que me va a quedar es 0,0161 por 0,0821 por 300 sobre 0,300. Y el resultado va a quedar en litros. Hacemos esa cuenta. Entonces tenemos 0,0161. Eso lo tenemos por 0,0821 por 300. Y a eso dividido por 0,300, que es el volumen. Perdón, que es la presión. 1,32 nos da esto. 1,32 y nos queda en litros. Entonces, usando los datos del nitrógeno, pudimos calcular el volumen del recipiente en el que se encuentra el nitrógeno. Lo importante saber es que si pongo la presión del nitrógeno, tengo que poner los moles del nitrógeno. Si pusiese la presión del argón, pongo los moles de argón. Si pongo la presión total, pongo los moles totales, para que esto mantenga la relación. Ese era el punto A. Y por último, el punto B, lo que nos pedían era la presión ejercida por la mezcla de gases. Ahora, para calcular la presión ejercida por la mezcla de gases, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que antes. Yo voy a usar la misma fórmula, ¿sí? Para el punto B. Para el punto B tenemos que usar exactamente la misma fórmula, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo voy a usar esta fórmula y me preguntan la presión de la mezcla de gases, lo que tengo que hacer es poner acá los moles de toda la mezcla de gases. Tengo que respetar, ¿sí? Entonces los moles de toda la mezcla serían los moles totales. Si yo acá pongo moles totales, voy a calcular la presión de la mezcla, que es la presión total. La temperatura la sé, el volumen lo acabamos de calcular, la R la sé. Entonces lo que me faltaría es nomás calcular primero los moles totales para poder entonces ponerlo acá. Los moles de los que ya sabíamos era del nitrógeno, que los moles del nitrógeno me habían dado recién 0,0161.
Lo que voy a hacer es calcular además los moles del argón, que para eso divido la masa de argón, que es 0,35 gramos, sobre la masa molar del argón, que es 40 gramos mol. Entonces hago esto, 0,35 dividido 40 me da 8,75 por 10 a la menos 3 moles. Y después, por último, los moles del metano, que es CH4, es la masa del metano, 0,64 gramos, dividido la masa molar del metano, que era 12 más 4, 16 gramos mol. 0,64 dividido 16 da 0,04 moles. Entonces ya tengo los moles de cada uno, calculo los moles totales sumándolos a lo que sería entonces 0,0161 más 8,75 por 10 a la menos 3 más 0,04 me da un total de 0,0649 moles. Esos son los moles totales. Entonces, si yo pongo los moles totales acá en la fórmula, voy a poder calcular la presión total de la mezcla. Entonces, esa es la fórmula que vamos a hacer. La presión de la mezcla no la sé. El volumen lo acabo de calcular, que me dio 1,32 litros. Los moles totales me dio 0,0649. R siempre vale lo mismo, 0,0821 atmósferas litro mol Kelvin, y la temperatura era de 300 Kelvin. Tacho unidades, bueno, esto era moles, se va mol, no, esto era el volumen, eran litros, se va litros con litros, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Esto pasa dividiendo, me queda 0,0649 por 0,0821 por 300 sobre 1,322. Y ahí calculamos, era 1,32 litros. 0,0649 por 0,0821 por 300 dividido 1,32 da 1,21, y las unidades que quedaron sin tachar eran atmósferas, y está bien porque es la presión. Eso es lo que necesitaba saber. Entonces esa es la presión total, ¿sí? La presión total porque puse los moles totales. Entonces, en este ejercicio lo que vimos es que la fórmula de los gases yo la puedo usar tanto para calcular algo parcial como para algo total, todo dependiendo de qué datos ponga. Si pongo los datos de un gas en particular, voy a estar calculando algo para ese gas en particular, y si pongo los totales, calculo los totales. Ahora, la presión y el volumen se comparten. El volumen es el volumen del recipiente, por lo tanto es mismo el volumen para todos los gases, y la presión también. Lo que es en particular para cada gas es la cantidad de moles y es la presión parcial que ejerzan. Por último, vamos a ver un ejercicio teórico que es importante que hagan este tipo de ejercicios porque suele aparecer en los parciales. Este ejercicio dice que tenemos un recipiente rígido, que lo que contiene es nitrógeno gaseoso a cierta temperatura y presión. Después le agregamos oxígeno gaseoso a ese recipiente y se mantiene la temperatura constante. Tenemos que ver cuáles de las afirmaciones son correctas. Entonces lo primero que hay que hacer es imaginar el caso en el que estamos. Si tenemos un recipiente rígido, ¿qué significa que diga recipiente rígido? Si dice recipiente rígido, siempre eso no tenemos que imaginar que es volumen constante. O sea, el volumen no va a cambiar por más que yo agregue lo que agregue. Es como tener un frasco de vidrio. Eso sería un recipiente rígido. Le ponga lo que le ponga adentro, va a seguir teniendo el mismo volumen. O sea, la misma capacidad, digamos. Entonces,
que me diga eso es volumen constante. Si dice recipiente de tapa móvil o recipiente flexible, es que va a cambiar el volumen. Entonces, ese recipiente rígido, ¿qué es lo que contiene? Contiene nitrógeno a cierta temperatura y presión, que no me lo aclaran. Después lo que hago es que le agrego oxígeno. Y ahí tengo que pensar qué es lo que va a pasar. ¿Y de qué me habla? Las afirmaciones son: la presión total no varía, la fracción molar del nitrógeno no varía, la presión parcial disminuye o la densidad del sistema aumenta. Entonces, ¿de qué cosas me está hablando acá? Me está hablando de presión total, me está hablando de fracción molar del nitrógeno, me está hablando de presión parcial de nitrógeno y de densidad del sistema. Vamos a pensar qué pasaría con cada una de estas cosas. Lo que hay que hacer es pensar qué va a pasar y después fijarse si aumenta, disminuye o lo que sea. ¿Qué pasa con la presión total, la fracción molar, la presión parcial y la densidad cuando yo tengo en un recipiente que es rígido? Este recipiente no puede modificar su volumen, le agrego otro gas. Empecemos viendo qué pasa con la presión total. ¿De qué depende la presión total? La presión total depende del número de moles que haya golpeando ahí. Entonces, si yo tengo nitrógeno, supongamos que el nitrógeno 2 es este. Si acá tengo nitrógeno y después vengo y agrego otro gas, agrego oxígeno, evidentemente va a haber más choques contra las paredes, o sea que la presión va a ser mayor. Siempre que yo agregue más gases, la presión total, que es dada por todos los moles, si yo agrego, tiene que aumentar, ¿sí? Entonces la presión total aumenta. ¿Qué decía la afirmación? Que la presión total no varía. Entonces esa ya sabemos que no es cierto. Veamos qué pasa con la fracción molar del nitrógeno. La fracción molar del nitrógeno, ¿de qué depende? Siempre tengo que pensar de qué depende una cosa. La fracción molar se calculaba como los moles de nitrógeno sobre los moles totales. Y de estas cosas, ¿qué se modificaron? Los moles del nitrógeno no se modificaron. ¿Por qué? Porque no agregué más nitrógeno, agregué oxígeno. Pero lo que sí se modificó son los moles totales. Los moles totales aumentaron. Quiere decir que ahora yo estoy dividiendo este número, que es igual que antes, por un número más grande. Cuando yo divido por algo más grande, el resultado me da un número más chico. Entonces se llama que son inversamente proporcionales, ¿sí? A mayor moles, la fracción molar es menor. Pensándolo de otra forma que no sea con la fórmula, lo que tengo que pensar es que la fracción molar me representa la importancia del gas en esa mezcla. Entonces, si yo tengo solo nitrógeno, la fracción molar del nitrógeno va a ser de 1, porque es el único que hay. Moles totales es lo mismo que moles de nitrógeno, entonces cuando haces la división te da 1. Ahora, al agregar otro gas, esa fracción molar disminuye porque el nitrógeno pierde la importancia relativa que tenía entre todo. Antes era único y ahora hay otro gas. Entonces, ¿qué fracción representa del total? Va a ser una fracción menor, ¿sí? Entonces, siempre que agrego moles, la fracción molar va a disminuir. Acá que decía que la fracción molar no varía, eso va a estar mal. Siempre que agrego algo, la fracción va a disminuir. Por otra parte, la presión parcial del nitrógeno. ¿De qué depende la presión parcial del nitrógeno? Depende de cuántos choques haga el nitrógeno. Y si mi nitrógeno era este y había 2 moles y ahora sigue habiendo 2 moles, la presión no va a variar porque yo agregué otro gas. Porque dijimos al principio que la presión parcial es independiente de los otros gases. Si yo no modifico la cantidad de nitrógeno, va a seguir habiendo el mismo nitrógeno, o sea que va a seguir haciendo la misma presión parcial. Entonces la presión parcial no cambia por más que yo agregue o saque cosas. Esa presión parcial no va a cambiar. Entonces acá que dice que la presión parcial del nitrógeno disminuirá, también está mal, no va a disminuir. Ahora, la última me preguntan sobre la densidad del sistema. La densidad del sistema, ¿de qué va a depender? La densidad era una masa sobre un volumen. Depende de la masa y del volumen. ¿Qué pasa con la masa del sistema cuando yo agrego un gas? Si yo estoy agregando oxígeno, estoy agregando materia, voy a tener más masa. Aumenta la masa.
¿Y con el volumen qué pasa? Nada, ¿por qué? Porque habíamos dicho que el recipiente era rígido, o sea que el volumen era constante. Este volumen se mantiene igual, no se va a modificar. Entonces, si yo aumento la masa y el volumen lo dejo igual, la densidad del sistema va a aumentar. ¿Por qué? Tengo un número más grande y lo estoy dividiendo por lo mismo. Entonces el resultado me va a dar mayor. Cuando la parte de arriba de una fracción se aumenta, el resultado aumenta. Porque estas son directamente proporcionales. Si aumento la de abajo, el resultado disminuye. Entonces, a mayor masa, hay mayor densidad en el sistema. Entonces, la densidad aumenta. El 4 que decía que la densidad del sistema aumenta, ese es el único que es correcto, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a pensar este tipo de ejercicios. Primero, planteando de cada cosa que me nombra, de qué factores depende, para ver si se va a modificar o si no se va a modificar. Traten de hacer lo mismo, pero con algún ejercicio que diga que el recipiente es de tapa móvil, o sea que el volumen varía. Piénsenlo y cualquier cosa si no les sale